Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo número 23. Jeremías 23. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español. Jeremías, capítulo número 23. Voy a empezar en el versículo 16, pero antes de leer, simplemente quiero dar el título de mi sermón. El título de mi sermón esta mañana es ¿Cómo identificar un buen sermón? ¿Cómo identificar un buen sermón? Hoy en día hay mucha predicación disponible, ¿verdad? Hay muchos pastores, especialmente con las redes sociales, ahora en YouTube, Instagram, no importa qué sea. Básicamente puedes encontrar predicadores, pastores que están predicando la palabra de Dios, dicen, pero muchos de ellos no están predicando la palabra de Dios. Muchos de los sermones que ves, la mayoría de que ves, no son buenos sermones y es importante que un cristiano pueda tener discernimiento para saber cómo identificar un buen sermón. Entonces, las tres características que voy a mencionar esta mañana es que un buen sermón es bíblico, es correctivo y es específico. Es bíblico, correctivo y específico. Y aquí en Jeremías 23, el primer punto que vamos a ver es que un buen sermón es bíblico. Jeremías 23, mira el versículo 16, dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces note que en los primeros dos versículos, Dios está enojado, Dios está irado, y dice, mira, no escuches a estos profetas, no escuches a estos sermones. ¿Por qué? Porque están hablando de su visión de su propio corazón, no están predicando la palabra de Dios. Y además de eso, en versículo 16 dice que hasta le dicen a los que irritan a Jehová, le dicen paz tendréis, ¿verdad? Entonces le dicen a las personas que están pecando, que están haciendo cualquier cosa, nada mal te va a pasar. Y eso es un mensaje falso según esto. Mire versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que un torbellino de Jehová ha salido con furor, impetuoso torbellino, descargará sobre la cabeza de los malos. La ira de Jehová no se volverá hasta que lo haya cumplido, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis perfectamente. Yo no los envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, en estos primeros versículos vemos que Jehová está enojado con estos profetas, dice que va a haber juicio porque están enseñando mentiras, porque no están predicando la palabra de Dios. Y en el versículo 22 dice que si hubieran predicado la palabra de Dios, hubiera hecho un impacto, hubiera hecho un cambio en las vidas de estas personas, porque es la palabra de Dios que tiene el poder. Por eso cuando el predicador predica la Biblia, por eso cuando un predicador se para el púlpito a predicar, es importante que predique la Biblia. Porque es la Biblia que tiene el poder, no mis opiniones, no lo que yo pienso, no las historietas en mi corazón, sino es la Biblia que tiene el poder. Entonces necesitamos que predicadores prediquen la Biblia, porque eso es lo que va a causar a que gente cambie sus caminos. Versículo 23, ¿acaso soy yo Dios solo de cerca? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero de la manera que sus padres olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y el que tenga mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Entonces ahí otra vez Dios está recalcando que estos profetas están mintiendo. Están solo predicando lo que ellos soñaron, lo que ellos piensan, sus opiniones. Y no están predicando la palabra de Dios a tal grado que hasta le están profetizando en el nombre de Baal, básicamente. Están profetizando que vayan y cometan idolatría
y dicen que eso es un sueño que están teniendo de Jehová. Pero a mí me gusta también el versículo 28, que dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y el que tenga mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Los falsos profetas que ellos profetizan sus mentiras, pero que los siervos de Dios prediquen la palabra de Dios. Número 29, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como un martillo que despedaza la roca. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que roban mis palabras, cada uno de su compañero. He aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas, y no los envié, ni les mandé, por tanto, no son de provecho a este pueblo, dice Jehová. Entonces ahí en estos últimos versículos, a mí me gusta el versículo 29 que dice que la palabra de Dios es como fuego, es como un martillo, ¿verdad? Es lo que tiene poder para deshacer las malas ideas, para deshacer el pecado que la gente está haciendo, es la palabra de Dios. Y después en el versículo 30-32 vemos otra vez que Jehová dice que está en contra de los profetas, no está a favor de ellos, está enojado con ellos. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de Dios. La Biblia hace un gran énfasis que los predicadores deben de predicar la palabra de Dios. Y eso es lo más importante para un buen sermón, es que sea bíblico. Vaya conmigo a Tito 1. Y pensarías que este es un punto fácil de entender, tú pensarías que es un punto lógico, ¿verdad? Que porque venimos a la iglesia para escuchar la Biblia, venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero hoy en día básicamente la iglesia se ha hecho a solo un lugar que gente viene para escuchar una charla que les motiva, para escuchar algo que ellos quieren escuchar. Y muchas personas ya no vienen a la iglesia para escuchar la Biblia. Y muchos pastores aprovechan de eso y usan el púlpito para hablar de lo que quieran, ¿verdad? Hablan sus opiniones, hablan de política, hablan de cualquier cosa, pero nunca usan la palabra de Dios. Tito 1, mira el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces nota que la Biblia dice que la palabra de Dios es manifestada por medio de la predicación. Es importante que el predicador, el pastor, esté predicando la palabra de Dios, porque así Dios ha manifestado su palabra a través de la predicación. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, mira el versículo número 1. Dice, te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Entonces nota aquí cuando Pablo le está dando instrucción a este pastor joven, Timoteo, le dice, predica la palabra. Ese es el énfasis, es que predique la Biblia. Insta a tiempo y fuera de tiempo, a todo tiempo, sea popular, sea no popular, quiera predicarlo, quiera no predicarlo. El propósito del predicador es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo prediqué un sermón titulado Solo soy una voz. Y en ese sermón básicamente expliqué la idea que el predicador simplemente es como un micrófono amplificando lo que dice la Biblia. No tiene derecho de quitar o cambiar el mensaje, tiene que predicar la Biblia. En Jeremías 23, creo que no lo noté, pero decía que los falsos profetas roban las palabras de Dios de sus vecinos. Los que no predican la palabra de Dios, la Biblia lo está comparando con un ladrón, que están robando la palabra de Dios de su vecino, de su compañero. El predicador debe predicar la palabra. ¿Por qué? Porque en versículos 3 y 4 habla de que van a haber tiempos donde ya la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, quiere escuchar lo que a ellos les parece, lo que a ellos ¿verdad? Lo que tienen comezón aquí dice. Entonces, y eso puedes ver,
Vas a cualquier iglesia básicamente y puedes encontrar que no tiene denominación o los pentes, puedes escuchar bastantes iglesias que no están predicando la palabra de Dios, solo están predicando lo que quieres escuchar. ¿Verdad? Si eres republicano, puedes encontrar una iglesia que simplemente todo lo que van a decir es los puntos de hablar del partido republicano que ves en Fox News. ¿Verdad? Si quieres una iglesia más liberal, puedes encontrarla. Si quieres encontrar una iglesia que no dice nada, solo es motivacional, puedes encontrarlo. Pero el propósito del predicador es predicar la palabra de Dios. Un buen sermón es basado en declaraciones claras de la Biblia. No lo que yo creo y tratar de encontrar un versículo que diga eso, sino declaraciones claras de la Biblia, como esta, ¿verdad? Predica la palabra. Es una declaración clara que nos está dando una instrucción de cómo debería ser. Una ilustración no debe ser base de un sermón. A veces he visto pastores que predican un sermón porque tuvieron una buena ilustración que les gustó o tienen una buena historia que les gusta. Entonces ellos basan todo el sermón basado en una historia que no está en la Biblia. Eso es una manera mala de predicar un sermón. Y eso no es un buen sermón cuando se basa en una historia. También deberíamos de enfatizar lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Y sé que, otra vez, suena básico eso, pero yo literalmente escuché un sermón de alguien donde va la historia del hijo pródigo. Lee la historia. Dice, ahora quiero que notes lo que no está en el texto. Dice, nota que número 1 no está la mamá. Nota número 2 que no está la iglesia. Nota número 3 que no veo autobuses, no veo el colegio bíblico. ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? Eso no es lo que la Biblia está enfatizando. Y todavía el pastor después de él se para y dice, wow, en todos los años que he leído esa historia nunca había notado esas cosas. Pues sí, no lo notaste porque no está en la historia, porque no está en la Biblia. Nadie leería ese pasaje y pensaría eso. Oh, mira, no está estas cosas. Porque deberíamos enfatizar lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Si opiniones deberían de ser claramente diferenciadas. Si yo tengo una opinión acerca de lo que la Biblia está diciendo, o estoy haciendo una aplicación que es mi opinión, debería de ser lo más claro posible. Decir, mira, esto es mi opinión. Y la gente que viene a la iglesia viene a escuchar la Biblia, no las opiniones, ¿verdad? Muchos de nosotros manejamos 20, 30, 40 minutos, si no es que más, para venir a la iglesia. Y yo sé que lo último que ustedes quieren escuchar es mi opinión, ¿verdad? Basado en conversaciones que tengo con varios de ustedes, sé que a ustedes no les importa mi opinión personal acerca de muchas cosas. Estaríamos en desacuerdo en muchas cosas. Pero vienen para escuchar la Biblia. Vienen para escuchar lo que la Biblia está diciendo. Y el predicador, para predicar un buen sermón, tiene que predicar la Biblia. Tiene que ser bíblico, número 1. Número 2, tiene que ser correctivo. Nota ahí en 2 Timoteo 4:2, que dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Esas 3 palabras están dando la idea de corrección. Reprender o redarguir simplemente es rebatir o refutar. Reprender es corregir, amonestar a alguien, dice vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho. Entonces, según el diccionario, reprender dice corregir, amonestar a alguien, vituperando o desaprobando lo que ha hecho o dicho. Y vituperar es criticar o censurar con dureza algo o alguien. Después, exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, mira, predica la palabra y predica a que corrijan algo. Redarguye, reprende, exhorta. El punto del sermón es que hagan un cambio. Es que los incites a cambiar algo o hacer algo. Y el objetivo de la predicación es corregir. La meta es corregir ya sea un pensamiento malo, una doctrina mala, un comportamiento malo, una actitud mala. Pero un buen sermón es correctivo. Vayan conmigo a 2 Timoteo 3. Mira el versículo 16, ahí está. 2 Timoteo 3, 16. Dice la Biblia, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si el predicador está predicando la Biblia, como ya establecimos, la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir y corregir. Entonces, un buen sermón es correctivo. Debe de incitar a que alguien cambie algo. Vaya conmigo a Tito 2, mire el versículo 15. Tito 2,
versículo 15. Al principio del capítulo, Tito es dada instrucciones de cosas de qué predicar. Y después en el versículo 15 dice, estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces aquí Tito le es dicho que reprenda con toda autoridad. Entonces le está diciendo, mira, cuando estás predicando la Biblia, cuando estás predicando la palabra, simplemente reprende, corrige con toda autoridad porque sabes que estás predicando lo que la Biblia dice. Isaías 58. Y esto es un punto importante porque como dije, muchas iglesias nunca te van a corregir sobre nada. Cada sermón solo es motivación. Cada sermón, ¿verdad? Solo es de por qué eres bueno y por qué eres un campeón y por qué Dios no está enojado contigo. Y eso no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es, mira, estás mal, tienes que corregir algo. Estás mal, estás pensando mal, estás haciendo algo mal, ahora corrígelo, cambia. Y eso es el punto de predicación, es que cambies algo. Mire Isaías 58. Mira el versículo 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Cuando Dios le está dando instrucción a Isaías, le dice que anuncie a su pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Dice, mira, enséñale estas cosas, ¿para qué? Para que cambien, para que corrijan. Un sermón no solo es una charla motivacional, no solo debe ser positivo, sino el propósito es que cambies. Y yo no necesariamente estoy de acuerdo con todas las maneras que hacen esto en otras iglesias fundamentales, pero me gusta el concepto del llamado al altar, porque el propósito de eso es realmente enfatizar que tienes que cambiar. El propósito es que uno piense en el sermón y diga, ok, ¿qué parte del sermón tengo que aplicar a mi vida? ¿Qué parte del sermón yo tengo que aplicar? Porque al final del día, si solo escuchas un sermón y no cambias nada, o piensas, oh, eso no es para mí, entonces, ¿cuál fue el punto de escucharlo? El punto de escuchar la Biblia es que la apliquemos para que cambiemos y seamos mejores cristianos. Vayan conmigo a Tito 2 otra vez. Entonces, un buen sermón es bíblico. Un buen sermón es correctivo, te incita a cambiar algo. Pero número 3, un buen sermón es específico. Y esto es donde muchos, especialmente bautistas, fallan. Es que no son específicos. Yo he escuchado sermones que son bíblicos, que dicen, mira, el pecado es malo, ¿verdad? Debemos alejarnos del pecado, no escondas tu pecado. Es bíblico, es correctivo, te está diciendo que no cambies o que no peques, pero no es específico. Nunca dicen, este pecado específicamente es malo. Nunca dicen, mira, no tomes alcohol. Nunca dicen, no forniques, no cometas adulterio. Nunca señalan ciertos pecados, se quedan muy no específico. Y el problema con eso es que todos van a estar de acuerdo con estas declaraciones generales, ¿verdad? Yo voy y toco puertas y le digo a la gente, mira, le pregunto a la gente, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Y aún la persona que está tomando, ¿verdad?, su alcohol, su cerveza, me dice, bueno, tienes que hacer buenas cosas, tienes que seguir los mandamientos. Si yo le digo a esa persona, mira, pecado es malo, él me va a decir, pues sí, el pecado es malo. Pero él no va a pensar que le estoy diciendo que él está haciendo pecado al tomar. ¿Verdad? Tenemos que ser, el predicador debe ser específico y decir, mira, tomar pecado es malo. La Biblia dice que si eres engañado por el vino, no eres sabio. Si tomas, eres menso, eres estúpido. Las personas necesitan cosas específicas para poder darse cuenta que ellos están mal. En nuestro mundo que acepta tantas cosas, necesitamos ser específicos. Decir, mira, la Biblia dice que el divorcio es pecado. Y la Biblia dice que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, que es un adúltero o adúltera, dice la Biblia. Las personas necesitan cosas específicas para entender que están mal. Y un buen sermón necesita ser específico. Mira Tito 2, mira el versículo 1, vamos a ver esto en estas instrucciones. Pero tú, hablando Pablo a Tito, pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Entonces, mira, Pablo le está diciendo a Tito, mira, esto es lo que debes de predicar, esto es lo que debes de hablar. Que los ancianos no tomen alcohol, que dejen la sobreza, que no sean borrachos, que no estén fumando su marihuana, que sean sobrios. También significa esa palabra que sean serios,
¿verdad? Que tomen las cosas de Dios en serio. Enséñales que sean honestos, ¿verdad? Que no estén transosos, no estén estafando, no estén haciendo cosas indebidas, sino que sean honestos, que tengan integridad, ¿verdad? Que sean templados, que puedan controlarse, que sean sanos en la fe, que tengan caridad, amor, paciencia. Mira el versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean de un porte santo, no calumniadoras, no dado mucho vino, maestras de honestidad. Entonces aquí le está diciendo, mira, y a las ancianas, diles que sean santos, santas, ¿verdad? Dile que no estén calumniando, que no estén yendo de grupo en grupo, chismeando, haciendo acusaciones falsas acerca de personas. Eso mira, lo que estoy diciendo es que está diciendo cosas específicas y probablemente es por razón. Porque típicamente las mujeres pueden batallar más con esto porque no están yendo al trabajo, están en la casa y es más fácil que ellos se queden todo el día en Facebook chismeando, calumniando acerca de personas. Y la Biblia dice, mira, diles a ellas que no hagan eso, que sean santas, que no calumnien contra gente. Diles que no sean dadas a mucho vino, entonces que ella tampoco tome. Pero también creo que puedes leer esto, como también soy decir, que ellas no necesitan ser muy lujosas, ¿verdad? Que no necesiten sus bolsas de lujo y que tengan que tener este estilo de vida muy lujoso. Que ellas puedan ser simples, que ellas en el sentido que puedan simplemente estar contentas con lo que tienen. Porque a veces mujeres también pueden estar todo el día y viendo la casa de alguien más o el carro de alguien más y pueden desear, oh, mira, a mí me gustaría que fuera, más así mi casa. Me gustaría tener una casa más grande, me gustaría tener un carro del año. Y está diciendo, mira, que no sean dadas a mucho vino, que no tomen, pero también que no necesiten de tener muchas cosas de lujo. Maestras de honestidad, que ellas también sean honestas. Por eso está diciendo que no anden calumniando, porque eso es ser deshonesto. Que las ancianas sean honestas, que sean íntegras, que podamos confiar en ellas. Número 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Entonces, lo que estoy diciendo es, mira, Pablo está diciendo a Tito, instruye estas cosas. A los ancianos diles estos. A las ancianas diles estas cosas. ¿Para qué? Para que también le enseñen a las jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces las ancianas deberían enseñar a las jóvenes de amar a sus maridos, de amar a sus hijos. Y eso significa que las ancianas están dando el ejemplo en eso. Las ancianas no le están diciendo a las jóvenes, mira todo lo malo que hizo mi marido, mira todo lo malo que está haciendo. No, ella pone el ejemplo al solo hablar positivo de su marido. Pone el ejemplo al hacer ver que el tener hijos es algo bueno. Pone el ejemplo ella misma a ser discreta, a ser cuidadosa de su casa, ¿verdad? A ser sujeta a su propio marido. No contradecir, no dar consejo a las jóvenes a ir en contra de lo que dice el marido, sino decirle, mira, tu marido está bien, tu marido tiene la razón, sométete a él. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Entonces, lo que estoy diciendo es que estas son instrucciones específicas. No es simplemente, mira, Tito, dile a la gente que no peque. Dile a la gente que se porte bien. No, son cosas específicas, instrucciones específicas a que ellos hagan y no hagan. Entonces, la predicación debería ser específica. Debe ser instrucciones específicas. También deberíamos de llamar pecados específicos. Mire Lucas 3. Lucas 3. Es cuando predicas cosas específicas que la gente se enoja, que la gente se ofende, que la gente ya no le gusta el sermón, porque eso es cuando le cae a uno, ¿verdad? Porque típicamente cuando solo predicas algo que es bíblico y correctivo, mucha gente lo va a aplicar a alguien más. Mucha gente no va a pensar en su pecado, va a pensar en otros pecados. Pero cuando lo haces específico a ellos, pues ya no hay dónde hacerse, ya les cae y ahí es cuando se ofenden. Ahí es cuando se van. Pero es el punto de predicación, es que cambian. Lucas 3,
Mire el versículo 10. Esto es Juan el Bautista. Cuando personas habían venido a ser bautizados de él, esto es Juan el Bautista, que dice, y la gente le preguntaban, diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y al que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces aquí a grupos específicos le está dando instrucciones específicas, ¿verdad? Le dice primero que solo sean generosos, que den a los que no tienen. Después, cuando vienen los publicanos, los que están cobrando impuestos, le dice, mira, no exijáis más de los que es ordenado. Básicamente, no estés robando, no seas ladrón, ¿verdad? No digas, bueno, realmente te pidieron 20 denarios o lo que sea, cuando solo era 10. No estés robando, le está diciendo los publicanos. Y después a los soldados le dice, mira, no extorsiones, no calumnies, no hagas acusaciones falsas y estate contento con tu salario. Y entonces son en órdenes específicas, señalando pecados específicos que esos grupos hubieran estado haciendo, ¿verdad? Vayan conmigo a Jeremías 7. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Jeremías 7. Jeremías 7. Mira el versículo 1. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, párate a la puerta de la casa de Jehová y predica ahí esta palabra y di, oíd la palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, mira, ponte a la puerta de la casa de Jehová, ponte a la puerta del templo, de la iglesia y predica esto. Versículo 3, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es este. Porque si enmendáis por completo vuestros caminos y vuestras obras, si cabalmente hacéis juicio entre un hombre y su prójimo, nos nota que en versículo 5 está diciendo, mira, tienes que hacer un cambio, tienes que cambiar tus obras completamente. Y después empieza a dar ejemplos. Mira, haz juicio entre tu hombre y su prójimo. Versículo 6, y si no oprimís al extranjero, al huérfano y la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, ni andéis en pos de dioses ajenos para vuestro mal, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente y quemando incienso a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocéis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esa casa que es llamado por mi nombre y diréis, somos libres para hacer todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa sobre la cual mi nombre es invocado en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, dice Jehová. Entonces note que aquí Dios le está diciendo a Jeremías, predica esto al pueblo y está señalando pecados específicos, ¿verdad? Dice que hagan juicio, que paren de oprimir al extranjero, que no derramen sangre inocente, que ya dejen con su idolatría y así pueden morar. Entonces el predicador debe predicar en contra de pecados específicos, no solo pecados generalmente. Vayan conmigo a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Mira el versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido.
Y aquí yo la arrojaré en cama y a los que adulteran con ello en muy grande tribulación si no se arrepienten de sus obras. Y heriré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga. Entonces aquí Jesús mismo está señalando una persona específica, que es esta mujer, esta que se dice profetiza Jezabel, y está diciendo, mira, ella está enseñando a adulterar, ella está enseñando a ser idólatra. Y dice que la va a juzgar severamente. Pero después en el versículo 24, note que dice, pero a vosotros digo y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Entonces, aquí Jesús está señalando una doctrina falsa específica. Y la doctrina falsa es que está bien adulterar, fornicar con esa mujer y está bien idolatrar. Esa es la doctrina falsa que está enseñando. Y Jesús dice, mira, a los que no están creyendo esa doctrina, a ellos les voy a bendecir, ¿verdad? Pero los que sí están en eso va a venir juicio. Entonces, mi punto en esto es que debemos de predicar contra doctrinas falsas específicas. Segunda Timoteo 16. Segunda Timoteo 16. 2, perdón. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 16. Segunda Timoteo 2, versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. Entonces nota aquí que Pablo está señalando personas por nombre, Himeneo y Fileto, y también está señalando específicamente la falsa doctrina que están enseñando, que es que la resurrección ya pasó. Entonces aquí Pablo está señalando específicamente una falsa doctrina específica y específicamente está señalando personas específicas. Vaya conmigo a Romanos 16. Romanos 16. Y mi punto en enseñar todos esos versículos es simplemente decir que el predicador debería señalar específicamente falsas doctrinas, falsas ideologías, pecados, deberían ser señalados específicamente. Deberían ser nombrados específicamente. No simplemente debería ser dejado a la imaginación de la gente, donde cada quien puede interpretar lo que ellos quieren. No, debería ser claro, debería ser específico. Debería ser claro lo que se está predicando y qué es el cambio que se quiere que haga. Romanos 16, mira el versículo 17. Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Aquí específicamente la Biblia está diciendo que deberíamos de señalar a la gente que está enseñando contra la doctrina que se está enseñando aquí. Eso está diciendo que está señalando a personas específicas. Gente se puede ofender cuando habla específicamente de personas como John Piper o Paul Washer o John MacArthur, ¿verdad? La gente se puede ofender, pero la Biblia está diciendo que es el trabajo del predicador, señalar específicamente a la gente que está causando divisiones y que estés predicando contra ellos para que la gente sepa no juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque ellos engañan el corazón de los simples. Es importante, es por amor a ellos que lo hacemos. A mí realmente no me pudiera importar menos John MacArthur. ¿Pero por qué prediqué este sermón? Porque hay muchos simples que lo están escuchando. Hay muchos simples que lo están siguiendo, que si siguen este camino van a ir al infierno creyendo su falsa doctrina. Entonces es importante que alguien lo señale y diga, mira, esta persona es un lobo, esta persona está enseñando falsa doctrina. Y la persona que lo quiere escuchar puede entender y después puede tener la doctrina correcta, puede ser salva. Tito 1, vamos a Tito 1. Tito 1,
Mira el versículo 10, Tito 1, versículo 10. Dice, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces aquí está señalando específicamente, mira, hay muchos contumaces, hay muchas personas que están predicando mentiras, especialmente los judíos, dice. Y después dice que es preciso tapar la boca. Es importante que el predicador les tapemos la boca, los refutemos. ¿Por qué? Porque están llevando muchas personas con ellos. Versículo 12, aún uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Y cuando dice eso está hablando de que es verdad que uno de sus profetas dijo eso. No que lo que está diciendo acerca de los cretenses es verdadero. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces aquí en el versículo 13, la instrucción que Pablo le da a Tito es repréndelos duramente. Reprende a los falsos profetas duramente. ¿Para qué? Para los que están siendo engañados por ellos sean sanos en la fe. Entonces aquí otra vez, mira, estamos señalando un grupo específico, los falsos profetas, y aquí hasta dice especialmente los de la circuncisión, especialmente los judíos, ¿verdad? Dice, mira, señálalos, prediquen contra ellos, para que la gente que está siendo engañada por ellos sean sanos en la fe, para que ellos puedan corregir lo que están haciendo mal. Mateo 14. Y ya vimos este punto un poquito, pero mi punto aquí es que podemos predicar o debemos de predicar contra las personas específicas. Y ya vimos varios versículos donde dice esto. Aquí vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista, donde hace esto con Herodes. Mateo 14, mire versículo 3. Mateo 14, 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces aquí Juan el Bautista está predicando en contra de Herodes y dice, mira, no es lícito que tengas a la esposa de tu hermano, a la mujer de tu hermano, ¿verdad? No es lícito eso. Hay gente que se ha ofendido porque he predicado en contra de, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Y dice, oh, no es bíblico, no deberías de meterte en la política. Pues aquí Juan el Bautista está predicando contra Herodes. Entonces no sé qué Biblia estás leyendo que no puedo meterme en la política o que no puedo predicar en contra de políticos, pero vemos eso en la Biblia, vemos que Juan lo hace, vemos que aún Jesús insulta a Herodes, le dice que dile a esa zorra, ¿verdad? Entonces no hay nada malo, vemos básicamente cada profeta. Elías también va y confronta a Acab. No hay nada malo, no hay nada incorrecto en meterse en la política. Lo que es malo es cuando estoy promoviendo mis ideas políticas en vez de promover la Biblia. La razón que yo he predicado contra Claudia Sheinbaum no es porque tengo una agenda en contra de ella específicamente y quiero encontrar un versículo de la Biblia que diga eso. No, es porque escucho lo que ella dice que está en contra de la Biblia y digo, mira, esto es lo que la Biblia dice y ella se opone a esto. La Biblia dice que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Ella y López Obrador dicen que no, los hombres nacen buenos. Y es las circunstancias que los hacen buenos o malos. Por eso a los narcos, ¿verdad? Hay que darles muchos abrazos, ¿verdad? Abrazos no balazos, hay que darles abrazos, hay que darles alternativas y después ellos serán buenos. Eso es una mentira, eso es estúpido, eso va en contra de la Biblia. Y por eso he predicado en contra de ella. La Biblia dice que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Y después ella le está dando dinero a jóvenes flojos, haraganes, que no están trabajando, no están estudiando, y le está dando 9,500 pesos al mes o algo así. Y eso es ridículo. Entonces, lo que estoy diciendo es que no hay nada malo con señalar personas específicas a un gobernante específico y predicar en contra de ellos, porque aquí Juan lo hace. Vemos que es bíblico. Según Timoteo 4, según Timoteo 4, mira el versículo 10.
2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces aquí vemos que Pablo está señalando específicamente a personas que lo han, especialmente Demas, que lo ha abandonado. Mire el versículo 14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces aquí vemos otra vez que Pablo está señalando a personas específicas por nombre y no hay nada malo con eso. Y aún Demas, por ejemplo, es alguien que es salvo y aún lo está llamando por nombres. Entonces aún puede ver una circunstancia donde aún alguien que es salvo debería ser llamado o señalado por nombre si ha hecho algo muy malo, si ha causado alguna cosa, una división indebida. Vayan conmigo a Mateo 23. Mateo 23. Muchas personas tienen la idea de Jesús, de que solo es puro amor, pura gracia, y que nunca, ¿verdad?, mató ni una mosca. Pero realmente eso no es lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Y especialmente en Mateo 23, vemos que Jesús predicaba duro. Jesús predicaba específicamente en contra de los fariseos aquí en este pasaje. Y por el tiempo no voy a leer todo este pasaje, pero sí quiero leer por lo menos una buena porción de este pasaje. Empecemos en el versículo 13. Entonces, Mateo 23, versículo 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y decís, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también de fuera sea limpio. Entonces aquí estamos viendo que Jesús está reprendiendo duramente a los fariseos y los escribas y está notando un grupo específico y también está notando pecados específicos, ¿verdad? Le dice que ellos no son salvos y que están estorbando que otras personas sean salvos en el versículo 13. En el versículo 14 está diciendo que ellos están estafando a viudas y están pasando eso por hacer una larga oración y hasta le dice que ellos van a tener mayor condenación por eso. En el versículo 15 dice que sus convertidos son 2 veces más el hijo del infierno que ellos. En versículos 16 al 22 le está señalando por jurar, por hacer aplicaciones falsas en juramento y decir, está bien jurar con estos o no con el altar. Pero esos son tonterías y haciendo esas reglas raras que no están en la Biblia. En el versículo 23 los reprende porque ellos quieren, según ellos, seguir la ley y diezmar sobre todo, pero después no tienen misericordia, no tienen fe, no tienen justicia. Y después aquí en el 25 y 26 les dice que ellos están llenos de robo y desenfreno. Entonces lo que estoy diciendo es que mira, Jesús está predicando duramente contra los fariseos, contra los escribas y está nombrando pecados específicos también de esos grupos.
Y también note que dice que son hipócritas, los llama insensatos, ciegos, necios. Mira, parece que Jesús lo está insultando un poquito. Parece que Jesús está usando un poco de nombres. Porque después hay gente que se enoja porque yo digo menso o digo estúpido. Y no debería decir esas palabras. Jesús usa estas palabras: necio, insensato. Eso significa que eres menso, que eres tonto, que eres estúpido. Y aquí está usando estas palabras Jesús. Mira el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Saraquías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces aquí también Jesús les llama serpientes, les dice generación de víboras, les dice que van a ir al infierno, ¿verdad? Dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y después dice que juicio va a venir sobre ellos. Entonces, ¿cuál fue mi punto de mi sermón? Es que para que un sermón sea bueno necesita ser bíblico, necesita ser correctivo, necesita ser específico. Vimos ejemplos de todos esos en la Biblia. Este es el mejor ejemplo de que un sermón que es bíblico, es correctivo y es específico. También quería decir que simplemente insultar, simplemente gritar, no hace un sermón bueno, ¿verdad? Algunas personas tienen esta idea de que predicación dura es solo pararme y decir: tú eres menso y tú eres estúpido. Mira, eso no es predicación dura, porque si no es bíblico, no es buena predicación. Yo puedo gritar todo lo que quiera, yo puedo insultar todo lo que quiera, yo puedo maldecir todo lo que quiera, pero si no estoy predicando la Biblia, no es bíblico, no es un buen sermón. Y cada vez que encuentras un mal sermón, le va a faltar por lo menos uno de esos puntos, si no es que todos. Entonces, el punto de este sermón es para que si estás oyendo un sermón, que tengas el discernimiento para decir: este es un mal sermón. Pero también si le toca una vez a predicar un sermón, que estas son las cosas que se debería enfocar. ¿Es bíblico? ¿Es correctivo? ¿Es específico? Y si le falta algo, deberías de cambiar el sermón o ajustar el sermón, porque si no, no es un buen sermón. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos vida. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí en la iglesia, Dios. Pido que nos ayudes a tener discernimiento de que es un buen sermón. Ayuda también a los predicadores a predicar un buen sermón. Pido que bendigas la ganancia de almas que es de porvenir, Dios. Y también que bendigas los servicios en inglés. Pido en el nombre de Jesús. Amén.